Aparece en todas las películas de guerra, montada sobre tanques, jeeps y bombarderos. La M2 Browning es un ícono de acero del calibre 50. Tiene más de 100 años de vida. Su diseño no ha cambiado casi nada desde 1918. Es una anomalía estadística en la historia del armamento. ¿Por qué este diseño sobrevivió a todos sus contemporáneos? La respuesta no es la nostalgia, es la eficiencia brutal. Solo durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron 2 millones de unidades, 2 millones de puestos de combate. Es una cifra asfixiante. Para que lo entiendas, son más ametralladoras que el total de habitantes de París en aquella época. El cine nos vendió un mito, un héroe detrás del escudo de acero, disparando ráfagas infinitas. La realidad era un matadero. El tirador no era un protagonista invencible, era el blanco número 1 del enemigo. Un destello en el horizonte y el artillero desaparecía. Este cañón se convirtió en leyenda, pero para quienes lo operaban, a menudo era una sentencia de muerte. La mayoría de los sirvientes de una M2 no regresaron a casa. El secreto de esos 2 millones de unidades fabricadas reside en la física pura, en la fuerza bruta del impacto. John Browning murió en 1926, pero su diseño siguió mutando. Entre 1927 y 1932, los ingenieros crearon un cajón de mecanismos universal. La munición ya podía entrar por cualquier lado. Un cañón pesado resolvió el viejo problema del sobrecalentamiento. El arma estaba lista. ¿Cuál es la diferencia entre un rifle y una M2? La respuesta es un abismo de potencia 30 veces mayor. En 1933 nació la variante M2HB. Pesaba 84 libras, escupía entre 450 y 575 disparos por minuto. El alcance efectivo superaba las 2000 yardas. Era una máquina de demolición portátil. Imagina el disparo de una pistola de la época. Un destello pequeño, un golpe seco de 500 pies libra de energía. Ahora mira el proyectil .50 BMG. El metal se desgarra. El acero se dobla. La bala entrega 15.000 pies libra. Es la energía de un coche cayendo desde un segundo piso. El impacto en el metal suena como un martillazo industrial de baja frecuencia, un estruendo que vibra en los huesos del tirador. Esta potencia hacía que las pistolas y subfusiles parecieran juguetes de aire comprimido. A 100 yardas de distancia el proyectil atravesaba casi 1 pulgada de acero blindado. Un soldado alemán se refugia tras un muro de ladrillos. Escucha el tableteo de una ametralladora ligera y se siente a salvo. Las balas de calibre de fusil rebotan o se entierran en la arcilla. Pero entonces interviene el calibre 50. La primera ráfaga no rebota. Atraviesa el muro como si fuera papel. Una nube de polvo rojo y fragmentos de cerámica inunda el aire. El muro no protege, se desintegra. Tras unos segundos de fuego sostenido, la estructura colapsa por completo sobre quienes buscaban refugio. Esta energía de 15.000 pies libra anulaba las coberturas estándar de la infantería. Los muros de concreto y ladrillo perdían su propósito original. Para 1945, el ejército estadounidense había enviado millones de estas máquinas a todos los frentes. Casi cada jeep y cada tanque llevaba una montada sobre su chasis. ¿Cómo cambió esto la guerra blindada? En 1945, los tanques medianos como el Panzer IV ya no eran inmunes. Una ráfaga precisa de calibre 50 podía destrozar sus ópticas de observación. El metal cedía en los laterales y la parte trasera. En el Pacífico, los blindados japoneses eran perforados de lado a lado. Pero para alcanzar semejante potencia en 1945, los ingenieros primero tuvieron que resolver una ecuación de 1917. El impacto sobre el cuerpo humano alimentó un mito. Se decía que la Convención de Ginebra prohibía el uso del calibre 50 contra personas. Es falso, sin embargo, el efecto real no era una exageración. Un impacto en cualquier extremidad significaba perderla al instante. La supervivencia era improbable. Los soldados alemanes observaban estos efectos y reaccionaban. Dejaron de intentar asaltos directos contra las posiciones del calibre 50. En su lugar, empezaron a utilizar francotiradores, artillería pesada o fuego de tanque a larga distancia. El bando alemán cambió su táctica para eliminar la amenaza antes de acercarse. Las trincheras de 1917 revelaron una grieta en el arsenal aliado. Los alemanes dejaron de ser blancos fáciles. Sus nuevos aviones de ataque a tierra portaban placas de blindaje que las balas de calibre 30 ni siquiera rayaban. El plomo estándar rebotaba contra el acero. ¿De dónde salió este nuevo calibre?
de la orden directa de un solo hombre. El general John Pershing, comandante de la Fuerza Expedicionaria estadounidense, exigió una solución en julio de 1917. No pidió una mejora, pidió una bestia. Sus especificaciones eran claras: un calibre de al menos media pulgada y una velocidad de salida superior a los 2.700 pies por segundo. Esa cifra representaba el doble de la velocidad del sonido. Era un salto técnico al vacío. John Moses Browning aceptó el desafío. Tomó su diseño de la ametralladora 1917 refrigerada por agua y lo escaló por completo. El resultado fue el cartucho 50 BMG, también conocido como 12,7 por 99 milímetros. Browning no inventó la pólvora desde cero, copió la arquitectura del 3006 y le inyectó la potencia de la munición antitanque alemana capturada en el frente. El 15 de octubre de 1918, los ingenieros dispararon el primer prototipo. El cañón de 1918 era una promesa. El modelo de 1921 fue un desastre. Un bloque de acero de 55 kilogramos que solo funcionaba sumergido en agua. Demasiado pesado para el barro, demasiado rígido para la guerra moderna. El metal simplemente no aguantaba. El prototipo refrigerado por aire se convertía en una trampa de calor tras 75 disparos. El cañón se agrietaba. El sonido del acero fracturado marcaba el fin de cada prueba. La velocidad de salida era insuficiente y la cadencia de fuego una burla para los generales. ¿Podía un soldado cargar con esto? Imposible. El equipo completo para tierra pesaba entre 60 y 77 kilogramos, sin contar la munición. Los aviones pequeños se hundían bajo su peso. Las torretas de los vehículos no aceptaban su alimentación exclusiva por la izquierda. Durante los años 20, el arma fue un paria tecnológico, un objeto diseñado para una defensa costera que nadie necesitaba. La obsolescencia era el único destino lógico para este gigante de hierro. En 1926, John Browning murió. Los ingenieros sabían que el acero pesa. Para que el gigante de John Browning conquistara el cielo, necesitaba una cirugía radical. Redujeron el peso de la máquina a solo 61 libras. Nació así el AN/M2, la versión para el ejército y la armada. Era una apuesta por la supervivencia a gran altura. La estrategia de los bombarderos pesados estadounidenses parecía sólida en el papel: volar tan alto que la artillería antiaérea no pudiera alcanzarlos. Pero había un fallo en el plan. Los cazas enemigos sí llegaban, y llegaban en oleadas constantes. ¿Cómo defiendes una fortaleza en el aire? La respuesta fue el exceso. Un B-17GE Flying Fortress no era un avión, era un erizo de metal. 13 ametralladoras M2 asomaban por 9 posiciones distintas. Imagina la escena: el fuselaje vibrando por el estruendo de 13 bocas de fuego simultáneas. Un solo bombardero concentraba más potencia de fuego que un pelotón entero de infantería en tierra. En el barro, el avance era lento. En el cielo, todo ocurría a 700 kilómetros por hora. El contraste era brutal. De la guerra de trincheras a un duelo de velocidades extremas, el éxito dependía de los hombres. De una tripulación de 10 soldados, el 60% eran artilleros. El diseño cambió por pura necesidad. En el aire, las fortalezas volantes se convirtieron en un campo de tiro para la Luftwaffe. Los ingenieros despojaron al M2 de su peso excesivo. La versión aeronáutica pesaba 28 kilos frente a los 38 del modelo terrestre. El cañón se acortó a 91 centímetros. ¿Por qué forzar la mecánica al límite? Un caza alemán cruzaba el visor a 600 kilómetros por hora. El artillero tenía apenas 3 segundos para reaccionar antes de que el blanco desapareciera. Era una cuestión de probabilidad matemática. El vapor del aliento se congelaba al instante. Desaparecía por las ventanas abiertas del fuselaje. A esa altitud, el viento gélido golpeaba el metal a gran velocidad. El flujo de aire enfriaba el arma mejor que cualquier disipador pesado. Esto permitió elevar la cadencia de fuego de 850 a 1200 disparos por minuto. 20 balas por segundo. Una pared de plomo suspendida en el vacío. Los pilotos alemanes detectaron el punto débil. Si un bombardero perdía la formación, cazaban a los defensores. Las posiciones laterales eran huecos abiertos en el costado del avión. El enemigo concentraba allí el fuego. El 20% de los impactos en un B-17 se localizaban en esas ventanas. Los hombres que sostenían los M2 pagaron el costo más alto de toda la tripulación.
El 40% de los artilleros laterales terminaba muerto o herido. Los cazas alemanes no eran el único peligro en el cielo de Europa. Para los artilleros de la octava Fuerza Aérea, el entorno era igual de letal que el plomo enemigo. ¿Qué mataba a las tripulaciones con más frecuencia que los cañones alemanes? El frío extremo. A 10.000 metros de altura, el fuselaje del B-17 no era una fortaleza, era un colador de metal. El viento entraba por las posiciones abiertas de los artilleros laterales a 300 km por hora. La temperatura caía a 60 grados bajo cero. Es la misma temperatura que hay en la superficie de Marte. La física de la altitud no tenía piedad. En 1944, las ráfagas de aire helado causaron más de la mitad de los casos de congelación. Imagina que tu ametralladora M2 se traba. Por puro instinto, te quitas los guantes para liberar el cierre. La piel desnuda se suelda al metal congelado al instante. Para soltarte, tienes que dejar tus dedos pegados al acero. En 1943 y 1944, el frío hirió a más hombres que las balas. Un artillero de la torreta inferior lo resumió con frialdad. Al llegar al objetivo, el dolor era tan insoportable que ya no te importaba morir, solo querías que el frío terminara. Las estadísticas de la octava Fuerza Aérea superan cualquier ficción. El índice de mortalidad alcanzó el 12%. Era una cifra superior a la de los marines, el ejército y la marina juntos. En el papel, debías completar 24 misiones para volver a casa. Solo un tercio de las tripulaciones lograba sobrevivir a la número 25. Incluso el frío extremo de las alturas era un alivio comparado con la burbuja inferior. La torreta Sperry colgaba bajo el vientre del B-17. Una esfera de plexiglás y acero de solo 112 centímetros de diámetro, 44 pulgadas, el tamaño de la rueda de un tractor. Dentro, el artillero se convertía en una pieza más de la maquinaria. ¿Cómo cabía un hombre ahí? El espacio obligaba a una posición fetal permanente entre dos ametralladoras M2. Solo los hombres de 1,62 m o menos podían entrar. Una vez sellada la escotilla, el mundo exterior desaparecía. Solo quedaba el cristal, las palancas de mando y el vacío bajo las botas. La trampa era perfecta. En un espacio tan reducido, el paracaídas era un estorbo imposible, no cabía. El artillero volaba sin él. Si el bombardero se incendiaba, la salida era una coreografía de pesadilla. Primero, rotar la esfera para alinear la escotilla con el fuselaje. Segundo, trepar hacia el interior del avión. Tercero, buscar el paracaídas entre el caos y el humo. Solo entonces podía saltar. El motor eléctrico solía fallar tras recibir fuego enemigo. Si el mecanismo se atascaba, el artillero quedaba sellado al vacío. Si el fuselaje se deformaba por los impactos, la puerta era una pared de acero. Lo peor no era el fuego enemigo, era el aterrizaje. Si el tren de aterrizaje no bajaba, el piloto debía aterrizar sobre la panza. El chirrido del metal contra el hormigón de la pista era la sentencia final. La esfera Sperry se desintegraba contra el suelo con el hombre dentro. El comandante del avión, de apenas 22 años, debía decidir si salvar al resto de la tripulación o intentar lo imposible por el hombre de abajo. El piloto decidió iniciar el descenso hacia la pista. El peligro de las esferas inferiores y los puestos solitarios obligó a buscar una solución. La potencia de fuego individual dejó paso a una fuerza colectiva demoledora. Así nació el M45 Quad Mount. Eran 4 ametralladoras M2 montadas sobre una torreta eléctrica. Una sola plataforma concentraba la furia de un pelotón entero. El sistema giraba hacia cualquier dirección en segundos. El operador solo tenía que apretar el gatillo para desatar el caos. 2.000 disparos por minuto. 40 proyectiles surcaban el aire cada segundo. Esta cadencia convertía cualquier zona de impacto en un desierto de plomo. Originalmente, el mando diseñó el sistema para abatir aviones a baja cota. Pero tras el desembarco de Normandía, la Luftwaffe desapareció de los cielos. Los artilleros, sin enemigos arriba, bajaron los cañones hacia la tierra. ¿Qué ocurría cuando estas máquinas se enfrentaban a la infantería? Los soldados alemanes le pusieron nombre rápidamente, la picadora de carne. En las Ardenas, los francotiradores enemigos se ocultaban en los densos bosques. Los artilleros del Quad Mount no buscaban al tirador, simplemente disparaban contra el tronco. El fuego concentrado de las 4 bocas cegaba la madera como si fuera papel. Los árboles caían destrozados por el impacto de las balas de gran calibre. En el 2003, el ejército estadounidense entró en Bagdad con el mismo ametralladora, pero con la misma falla fatal. La potencia de fuego del M2 era total, su protección nula.
El tirador manejaba un arma capaz de atravesar muros, mientras su propio cuerpo estaba al descubierto. ¿Cómo se convierte el arma más temida en una trampa mortal? El Humvee se convirtió en el estándar para patrullas y convoyes. El tirador del M2 operaba de pie, asomando medio cuerpo por la escotilla del techo. Era la figura más visible de cada columna. El chasis del vehículo era de aluminio delgado, no detenía las balas de rifle. Las paredes de metal ligero se perforaban como papel ante el fuego enemigo. Imagina la escena. Las manos del tirador aprietan la doble empuñadura. Su cabeza sobresale por encima de la línea de la carrocería. Sus ojos escanean las azoteas. En Irak no había escudos de acero. 30 años después de Vietnam, los soldados seguían sin placas protectoras en sus torretas. Los insurgentes adaptaron su táctica de inmediato. El tirador era el objetivo prioritario. Lanzaban granadas desde los tejados directamente hacia la escotilla abierta. Los francotiradores buscaban la única silueta humana sobre el metal. Los proyectiles de carga hueca apuntaban al anillo de la torreta. Las minas improvisadas eran el peor escenario. El blindaje ligero del Humvee no contenía la onda expansiva. El tirador recibía el impacto directo de la metralla. Esta diana en la espalda del artillero no nació en el desierto. Apareció grabada en el acero de los Sherman 60 años antes de Irak. El diseño era una trampa de ingeniería. El tanque Sherman llevaba su Browning M2 en un soporte exterior, justo detrás de la torreta. Para disparar, un tripulante debía abandonar el blindaje. Tenía que trepar y ponerse de pie sobre la cubierta del motor. Quedaba expuesto, sin escudos, sin paredes. ¿Por qué los ingenieros aceptaron este riesgo? El soporte permitía un ángulo de elevación extremo. Estaba pensado para derribar aviones, no para combatir en las calles. Pero el resultado era una desconexión total. No existía forma humana de disparar el arma desde el interior del vehículo. La economía de guerra dictaba las órdenes. Un proyectil de 50 centavos frente a una munición de cañón de decenas de dólares. Los manuales tácticos eran claros. Era mucho más barato rociar un arbusto sospechoso con la M2 que gastar un proyectil principal. El precio de ese ahorro era un hombre de pie bajo el fuego enemigo. Pero si en Europa el tirador arriesgaba la vida por un solo arbusto, en Corea tuvo que detener a miles de personas a la vez. La guerra cambió de escala. La táctica del enemigo era simple: oleadas humanas. Miles de soldados chinos cargando de frente contra las posiciones estadounidenses. Una sola ametralladora no bastaba. ¿Cuánto tiempo puede resistir un cañón el fuego continuo? El metal tiene límites físicos. En los combates más intensos, los tiradores usaban el M45 Quad Mount. 4 ametralladoras M2 montadas en una sola plataforma. El volumen de fuego era masivo. Los veteranos comparaban el efecto con una hoz cortando trigo. La infantería caía por cientos, pero la presión no bajaba. El acero del arma sufrió como nunca antes. Durante las ráfagas interminables, los cañones empezaron a brillar con un rojo intenso. El calor era tan extremo que el metal se volvía maleable. Los tubos de acero se doblaban hacia abajo por su propio peso. Se derretían en pleno combate. Entre oleada y oleada, los soldados vertían agua sobre el metal incandescente. El sonido del siseo del vapor se mezclaba con los gritos en el campo de batalla. Solo así lograban que el arma siguiera operativa. La potencia bruta no era lo único necesario. Los tiradores empezaron a buscar precisión a distancias imposibles para un arma de apoyo. Instalaron miras telescópicas sobre las ametralladoras. Transformaron una herramienta de saturación en un rifle de precisión de largo alcance. En Vietnam, la amenaza se movió a las carreteras. Los soldados comprendieron rápido que la ayuda no vendría de ninguna parte. ¿Quién protegería las columnas de suministros? Los conductores de 18 y 19 años tomaron la respuesta en sus manos. 1967, Ruta 19, cerca de Pleiku. Una emboscada enemiga aniquiló 30 camiones en solo 10 minutos. Fue una masacre silenciosa, interrumpida por el fuego cruzado. El cuerpo de transporte no esperó órdenes superiores. Los soldados recolectaron chatarra, cortaron metal grueso con soplete, soldaron planchas de acero directamente sobre las cabinas y los costados de los camiones. En las camas de carga instalaron soportes para ametralladoras M60 y M2 de calibre 50. Incluso rescataron viejas unidades M45 de 4 cañones. Eran reliquias de la Segunda Guerra Mundial, sacadas de depósitos de chatarra. Las montaron sobre camiones de 5 toneladas. Nacieron los Gun Trucks. Para 1969, más de 100 de estos vehículos improvisados patrullaban las rutas de Vietnam.
El contraste era absoluto. Mientras los conductores blindaban sus cabinas, el pedido oficial del ejército por máquinas similares era de 0 unidades. Los artilleros operaban al descubierto. Sabían que cada convoy era una promesa de combate inminente. El mando militar nunca autorizó formalmente estas modificaciones. El combate se trasladó de los caminos a las corrientes turbias. En el agua, la protección era una ilusión. No había árboles tras los cuales cubrirse, solo el casco y la velocidad. En el delta del Mekong, las patrulleras PBR operaban en un espacio asfixiante. 4 hombres sobre fibra de vidrio. El armamento, 2 ametralladoras M2 gemelas en la proa y una sola en la popa. Las emboscadas ocurrían a quemarropa, 100 yardas o menos. A esa distancia, el artillero podía ver los ojos del enemigo antes de apretar el gatillo. El blindaje era apenas un escudo simbólico frente a los búnkeres del Viet Cong. La estadística de supervivencia era una sentencia: 6% de bajas mensuales, una cifra superior a la infantería en Normandía. 3 de cada 4 marineros terminaban heridos o muertos en un despliegue de un año. La División de Ríos 531 sufrió el impacto de esta geometría letal. En solo 40 días, perdieron 7 de sus 10 embarcaciones por impactos de cohetes. Los artilleros de las M2 eran el único muro de fuego entre la vida y el hundimiento. A pesar del costo, se convirtieron en la unidad naval más galardonada de la guerra. 14 cruces de la Armada y 2 medallas de honor. Mientras en los ríos se disparaba a quemarropa, en las montañas, los Marines encontraron una forma de usar la M2 para que el enemigo ni siquiera escuchara el balazo. La potencia bruta mutó en precisión quirúrgica. El sargento de artillería Carlos Hadcock no buscaba ráfagas, buscaba un solo impacto. Durante la Operación Utah, montó una ametralladora M2 sobre un trípode. Los ingenieros de la Armada fabricaron un soporte especial. Instalaron una mira telescópica Unertl de 8 aumentos. El arma pesaba 38 kilos, pero ahora tenía ojos. Hadcock ajustó el tiro a 900 metros. Luego empezó a buscar blancos a más de 1800. Imagina la escena. Un guerrillero del Viet Cong empuja una bicicleta cargada de suministros. Está a 2.286 metros de distancia, casi 2,5 kilómetros. El hombre se detiene, se inclina para cepillarse los dientes. Hadcock presiona el gatillo. La bala de calibre 50 vuela durante segundos. El hombre se levanta justo a tiempo para interceptar el proyectil. Ese récord permaneció intacto durante 35 años. Hadcock demostró que el cartucho 50 BMG podía hacer un trabajo de precisión donde los fusiles normales ni siquiera llegaban. En 1982, Ronnie Barrett se basó directamente en las hazañas de Hadcock para diseñar el primer rifle de francotirador de calibre 50 realmente práctico. Hoy, los rifles Barrett ostentan 5 de las 20 muertes confirmadas a mayor distancia en la historia militar. Pero ninguna óptica podía cambiar la realidad. A veces el tirador simplemente tenía que ponerse de pie, como lo hizo Audie Murphy. 26 de enero de 1945. Francia. Una compañía estadounidense se enfrenta a 200 soldados de infantería alemanes apoyados por 6 cazacarros. Murphy ordena la retirada hacia el bosque. Su unidad está sentenciada. ¿Cómo ganar tiempo frente a una fuerza superior? El teniente ve un cazacarros M10 ardiendo. Sobre la torreta, una Browning M2 sigue intacta. Murphy trepa al metal caliente. Debajo de sus botas, el fuego lame los depósitos de combustible y las municiones. Es una bomba de tiempo. El cronómetro del riesgo empieza a correr. 60 minutos. Murphy permanece de pie, totalmente expuesto, barriendo el avance alemán desde 3 direcciones. El humo oculta su silueta, pero no el fuego de la M2. Elimina a un escuadrón entero que intentaba flanquear por una zanja. 1 hora bajo el fuego enemigo. En el combate moderno, la esperanza de vida de un ametrallador en posición abierta suele medirse en escasos minutos. Murphy desafió esa estadística durante 60. 50 bajas enemigas después, la munición se agota. A pesar de una herida en la pierna, baja del vehículo y lidera el contraataque. Fue la acción más famosa de la M2 en la Segunda Guerra Mundial. Murphy recibió la medalla de honor. Tiempo después, cuando le preguntaron por qué se arriesgó de esa manera, solo dio una respuesta: estaban matando a mis amigos. Pasaron casi 60 años. Irak, 4 de abril de 2003. Cerca del aeropuerto de Bagdad, el sargento de primera clase Paul Ray Smith
enfrentó la misma trampa mortal que Audie Murphy en 1945. Una posición abierta, sin escudos. Un ataque masivo iraquí golpeó a su unidad. La tripulación de un transporte blindado de personal M113 quedó fuera de combate. Smith no buscó refugio. Subió al blindado y tomó el control de la Browning M2. Estaba de pie, totalmente expuesto mientras los combatientes enemigos cerraban el cerco desde varios frentes. Antes de desplegarse, Smith escribió una carta a sus padres. Decía: «Solo hay dos formas de volver a casa, bajando del avión por mi propio pie o siendo cargado. No importa cómo regrese, estoy preparado para dar todo lo que soy para asegurar que todos mis muchachos vuelvan». Smith disparó ráfaga tras ráfaga, cubrió la evacuación de los heridos. Detuvo el avance iraquí hacia un puesto de auxilio, donde 100 soldados buscaban refugio. Mantuvo su posición hasta que un disparo en la cabeza lo mató sobre el arma. La protección del blindaje del Humvee se volvía irrelevante cuando la amenaza caía desde arriba. El techo del vehículo, diseñado para resistir metralla, tenía un punto débil crítico: el escotilla del artillero. Bagdad, 4 de diciembre de 2006. El distrito de Adamilla era una zona roja. Ross McGuinness, un soldado de 19 años, operaba la ametralladora desde la torreta. ¿Qué hacer si una granada cae por el hueco? El manual de entrenamiento era claro: gritar la advertencia y saltar hacia afuera para salvarse. Un insurgente lanzó el artefacto desde una azotea. El metal golpeó el interior del habitáculo con un eco seco. La granada rodó cerca de los otros 4 soldados. McGuinness gritó la alerta, pero no saltó. El contraste fue absoluto. La instrucción exigía huir, pero él decidió cubrir el explosivo con su propio cuerpo. El estallido lo mató al instante. Los otros 4 hombres salieron ilesos, sin un solo rasguño. Aquel sacrificio salvó exactamente a 4 sobrevivientes. La solución al problema que mató a miles de artilleros durante 80 años no fue mecánica, fue digital. Se llama CROWS, el Sistema Común de Armas Operadas por Control Remoto. El ejército envió las primeras unidades a Irak a finales de 2004. Para 2013 ya había 8.000 sistemas en servicio. El diseño separa físicamente al hombre del acero. ¿Cómo funciona este cambio de paradigma? El tirador ya no asoma la cabeza por el escotilla, se queda abajo, protegido por el blindaje del vehículo. Fíjate en el interior de la cabina. El artillero sostiene un joystick. Frente a él, una pantalla de cristal líquido. El monitor muestra objetivos en blanco y negro a través de cámaras térmicas. El cursor se fija en un camión enemigo a 1 kilómetro de distancia. El sistema utiliza un telémetro láser. Una computadora calcula la balística al instante. Corrige el viento y la caída de la bala. El resultado es quirúrgico. Logra una precisión superior al 95%. Incluso contra blancos que se mueven a toda velocidad. 9 décadas de servicio continuo para una sola ametralladora. 94 años. Ese fue el tiempo que estuvo activa la unidad número 324. Fabricada originalmente en 1921, no se retiró hasta 2015, casi un siglo con el mismo número de serie grabado en el metal. El arma diseñada por John Browning en 1918 sigue siendo la misma. La versión más reciente, la M2A1, solo añadió un seguro manual y un cañón de cambio rápido. Lo demás es idéntico. 100 países la mantienen en sus arsenales hoy mismo. No hay planes de jubilación. La evolución tardó 100 años en meter al soldado dentro del blindaje. Aquella brecha de seguridad en la escotilla se cerró definitivamente con un cable de datos y un monitor de video. Se necesitaron 10 décadas completas para resolver ese fallo de diseño.